En todos los que hemos leído las cartas de Pablo a los Corintios, sabemos que la iglesia ahí era pues, un dolor de cabeza para Pablo. Había muchos problemas ahí, había inmoralidad, había jactancia, había divisiones, había demandas entre cristianos, había clasismo, y eso solo en la primera carta. Y aún así, Pablo da gracias a Dios por ellos. Ya desde aquí creo que es un reto para nosotros, ¿no? Lo que Pablo hace, porque cuando, por ejemplo, he dado clases sobre estas cartas, constantemente la gente dice, no, yo ya los hubiera mandado a volar. Así como eran, ¿para qué Pablo estaba dale y dale con esta iglesia? Ya los hubiera mandado por un tubo, ¿no? Y es un sentimiento que la mayoría, a veces, de nosotros comparte. ¿A quién le gusta lidiar con gente problemática? Pero eso es lo que precisamente no hace Pablo, no los manda a volar. Él está ahí todavía preocupado por ellos. Pablo agradece por ellos y en esa oración a Dios él comienza a sentar las bases para las exhortaciones que va a hacer más adelante en la carta, donde va a lidiar con todos estos problemas que la iglesia tiene. Entonces mandar a volar esta iglesia no es una opción para Pablo, él quiere que ellos cambien. Tal como Jesús, que cada que se encontraba con alguien en pecado decía, ve y no peques más, así Pablo pues, les está diciendo a los corintios a lo largo de la carta. Y así nos lo dice a nosotros también, si es que estamos cayendo pues, en algún problema, ¿no? como el de la iglesia en Corinto. El sentirse más que los demás o esa jactancia, el conocimiento, el discurso elocuente, el sentirse dotados de dones que otros no tienen, esos son algunos de los problemas que tenían los corintios. Y es por eso que Pablo inicia recordándoles en estos versículos que leímos que todo lo que ellos tienen no es por un logro personal, sino que es Dios quien les ha dado todas estas cosas. Dice ahí luego empezando que gracia y paz vienen de parte de Dios. ¿Qué es la gracia? La salvación, es la vida eterna. ¿Qué significa paz? Ya hemos visto esto anteriormente, pero ¿qué significa paz? Muchas veces en iglesia se enseña como, pues es cuando tienes esa paz interior, esa tranquilidad interna. Pero no, la paz bíblica significa esa reconciliación con Dios, la reconciliación con otros, la reconciliación con la creación. Es estar en paz, pues con todo. Y Pablo nos dice que tanto la salvación como la paz vienen de parte de Dios. No fueron iniciativa propia, no fue nuestro logro. De hecho, si lo pensamos, ¿cuál sería nuestra iniciativa? ¿La paz o la violencia? ¿La salvación o la destrucción? Entonces, con este versículo Pablo lo que está haciendo es recordándole a los corintios y a nosotros que lo que Dios busca para nosotros es lo mejor, mientras que lo que nosotros usualmente buscamos para nosotros mismos siempre es algo destructivo. Si la paz viene de la gracia de Dios, déjenlo digo en otras palabras, si la reconciliación viene de parte de Dios, o viene de la salvación de Dios, ¿por qué jactarse de un logro que no es nuestro? No tendría sentido. El problema es que usualmente lo vemos como pues, algo que yo hice, ¿no? Y sí es un problema que no es exclusivo de los corintios. ¿Cuántos cristianos actualmente se jactan frente a incrédulos de su salvación en lugar de traerlos a Dios? ¿Cuántas veces tenemos a gente que es cristiana echándole en cara a no cristianos? Pues yo sí soy salvo. Yo no me junto con gente como tú. ¿Y qué es lo que deberíamos de estar haciendo? ¿Jactándonos de eso? ¿O trayéndolos a Cristo? No, y Pablo vuelve a reafirmar en el versículo 4 que esa gracia, esa salvación es algo que Dios da, no es algo que se consigue por méritos propios, es la iniciativa y es el logro de Dios a través de Jesús. Pero no solo la paz y la gracia o la reconciliación y la salvación, sino también el conocimiento y la elocuencia, que son otra de las cosas de las que se jactaban mucho los corintios. De hecho, en Corinto se llevaban a cabo los juegos ísmicos, que los juegos ísmicos eran algo así como las Olimpiadas, pero pues digamos que a una escala un poquito más chica, ¿no? Era un evento un poco más chico. Pero piensen en las Olimpiadas, pero algo así similar, ¿no? Pero de Corinto.
A ese punto llegaba Corinto, ahora sí que en cuestión de presumir cosas, ¿no? Ellos tienen sus propios Juegos Olímpicos, básicamente. Y en esos Juegos no solamente había competencias atléticas, sino que había competencias de discursos y conocimiento. Dice el teólogo Craig Kinner que el conocimiento se asociaba con la sabiduría filosófica o la capacidad de hablar de improviso sobre cualquier tema. Y no estamos hablando nada más de echarse un choro mareador, estamos hablando de que te lo estás aventando porque sabes lo que estás diciendo. A los que les gusta saber de todo un poco y son bien choreros, ese hubiera sido su competencia ideal. Pero Pablo les recuerda a los corintios que eso tampoco es un logro propio. Estas capacidades que tienen son porque Dios es quien enriquece. Así que nuevamente pues no hay necesidad de jactancia. Al contrario, hay una necesidad de usar los dones y talentos, pero es para la edificación mutua. Y nuevamente pues ese es un problema que tenemos también en la actualidad. Por un lado tenemos cristianos que minimizan el esfuerzo de cristianos que estudian bastante, que se esfuerzan por saber más de Dios. Y por otro lado tenemos a esos cristianos que minimizan a los que no tienen tal vez la capacidad de retener información de otros, como otros lo tienen, ¿no? De saber más de Dios. Tenemos esos extremos a veces en las iglesias. No, es que ya estudiaste mucho, ya te volviste loco, ya te perdiste. O está el otro de, no, esto ni puedes ni memorizar un versículo, ¿no? ¿Qué tanto te importa Dios? Y nos llevamos a los dos extremos. El que sabe más, pues que use eso ese conocimiento para la edificación de otros. Y los que no tienen ese conocimiento, pues escuchen a los que sí. Hay que aprovechar el talento que hay entre nosotros. Porque incluso tenemos que tener en cuenta que hay conocimiento que va más allá del habla. Algunos no saben expresar lo que saben, pero no significa que no lo saben. No sabe expresar lo que sabe. ¿Quién sabe qué está diciendo mi hijo? Entonces los corintios podían las dos cosas. Ellos tenían conocimiento y aparte sabían hablar. Entonces es doble jactancia lo que ahí tenían. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo? Lo estaban usando para rebajarse unos a otros, para jactarse, no para estar edificando. Y a veces ese es el error que cometemos, pues muchas veces, ¿no? A veces imitamos lo malo de cristianos así, ¿no? Como cristianos tenemos que aprender de esto, no caer en el mismo error que los cristianos en Corinto. Debemos aprender a complementarnos entre nosotros por medio de los dones que Dios nos da, porque así es como se edifica la iglesia. No, si yo quisiera dirigir, por ejemplo, los cantos todos los domingos y yo no sé ni tocar la guitarra, pues no va a ser de mucha edificación eso. Me estoy saliendo de un área donde está mi talento para meterme en otra que pues no estoy siendo funcional. Y eso es algo que a veces pasa, ¿no? Muchas veces en las iglesias. Tenemos a gente que tal vez hace todo, pero no le atina a nada, ¿no? Usemos la metáfora de la edificación, ¿no? No todos pueden ser arquitectos, no todos pueden ser maestros albañiles, no todos pueden ser chalanes. Se necesitan de todos. Todos esos grupos se necesitan para poder construir un edificio adecuadamente. Dios nos ha dado esas capacidades para edificar su iglesia hasta que Él venga. Entonces tenemos que trabajar en eso. Tal como lo dice en el versículo 7, no nos faltará nada para edificar la iglesia en lo que estamos esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, entre esta oración que Pablo hace, hay una crítica que de hecho pues los prepara para hacer la crítica que va a dar en el resto de la carta. Porque, pues qué bueno que son gente talentosa, pero lástima que ese logro pues lo están tomando como propio para pararse el cuello. Pablo exhorta que eso no debe de ser así, más bien debemos entender que todo lo que tenemos pues es gracias a Dios, es regalo de Él. Y tales regalos son para la edificación mutua, no para destruirnos entre nosotros, no para rebajarnos unos a otros, sino para ayudarnos a conocer mejor a Dios, de tal forma que nos vaya eso alejando de nuestro pecado. El problema es que a veces Dios también nos da tantas cosas, a veces pedimos tanto de Él y de repente nos la cumple y lo primero que hacemos es alejarnos de la iglesia. Y usamos esos dones, usamos esos beneficios, esas bendiciones, no para edificarnos mutuamente, sino pues para tener algo yo. El versículo 8, de hecho, pues es una cubetada de agua fría, no solamente para los corintios, sino también para nosotros. Nos dice ahí Pablo que todo esto que Dios nos da
si lo usamos adecuadamente para el beneficio mutuo, va a resultar en ser irreprensibles en el día que Jesús venga. Y los corintios no eran irreprensibles. Como dije anteriormente, ¿no? Tenían una lista larga de pecados. Pero hablemos de nosotros. Tal vez individualmente hablando, algunos de nosotros estemos pensando, bueno, pues yo estoy bien, esta semana no pequé tanto, ¿no? Qué bueno. Pero ¿cómo estamos tal vez como grupo también? Porque como Pablo dirá en el capítulo 5, versículo 6, con respecto a la inmoralidad de un hombre, dice que un poco de levadura fermenta toda la masa. Es decir, el pecado de uno puede echar a perder a los demás. Entonces vuelvo a preguntar, ¿eres irreprensible? ¿Es tu ejemplo algo que está ayudando a la edificación de los demás en la iglesia? ¿O está siendo esa levadura que contamina al resto de la masa? Y este es un tema difícil de escuchar, difícil de hablar incluso, difícil de digerir, porque no nos gusta ser confrontados. Pero Pablo nos dice que debemos ser irreprensibles para el día que Jesús venga. Y no solamente lo dice aquí, si por ejemplo vamos a Colosenses 1:22, dice que sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Santos, sin mancha, irreprensibles. Entonces, ¿qué destino tienen aquellos que no sean irreprensibles? Sabemos que ese es el día que Dios inaugurará completamente su justicia en el mundo. Una nueva creación, en donde seremos liberados y el mundo será purgado de todo mal. Entonces, ¿qué pasará conmigo si estoy del lado del mal? Vuelvo a preguntar para que realmente reflexionemos al respecto. ¿Eres irreprensible? Y es muy fácil caer en tentaciones que nos llevan a ser esclavizados. Y es por eso que la comunidad cristiana es una necesidad para el cristiano. A veces no entendemos para qué nos reunimos los domingos o entre semana. A veces no entendemos por qué las reuniones de la iglesia. Y este es uno de esos puntos. Si reuniéndonos 1 o 2 veces a la semana caemos en pecado, ¿cuántas veces caeríamos en pecado si no nos reuniéramos con otros que nos jalen las orejas? Es más, déjenlo respondo. Si no viniéramos a reunirnos, no caeríamos en pecado, porque viviríamos en él, cómodamente. Algunos ya lo hacemos, y eso que venimos. Pero Pablo da gracias a Dios por los creyentes en Corinto a pesar del pecado que hay dentro de esa comunidad. ¿Por qué? Está agradecido obviamente de que hayan venido a Cristo y que por lo menos siguen comprometidos con la comunidad cristiana, se siguen reuniendo. Y mientras se sigan reuniendo, eso brinda la oportunidad de que Dios obre en ellos y a través de ellos. Entonces es una muy buena razón de Pablo de estar agradecido. Mantenerse en comunión con otros cristianos, participar de esa convivencia, nos va a ayudar a enfrentar el día del juicio con confianza. Porque entre nosotros nos podemos jalar las orejas cuando pecamos, precisamente para ir corrigiéndonos hasta ser irreprensibles ese día. Así como Dios se mantiene fiel a nosotros, debemos mantenernos fieles unos a otros. Y eso cuesta mucho trabajo cuando estamos pecando, porque el pecado lo que hace es que nos aísla, nos separa, no solamente de Dios, nos empieza a separar de otros cristianos. Por eso si estás pecando no te alejes del grupo, necesitas a alguien que te jale las orejas. ¿No te gusta que te jalen las orejas? Pues deja de pecar. Y esto de la fidelidad de Dios es importante también, porque al decirnos Pablo que Dios es fiel, nos está diciendo que Dios es alguien de confianza, es alguien que cumplirá lo que ha dicho y que ha prometido. ¿Y qué es lo que ha dicho del día del juicio? ¿Quiénes son los que habitarán en un lugar perfecto? O los que sean hallados irreprensibles ese día. Y por lo mismo vuelvo a preguntar, ¿eres irreprensible? Sé que suena repetitivo, ¿no? Pero quiero que realmente se examinen a sí mismos, porque a veces confundimos el ser una iglesia poco tradicional con ser una iglesia que no exhorta cuando alguien está pecando. Y no puede ser así. Un poco de levadura fermenta toda la masa. El pecado de uno afecta a los demás. Y uno de los problemas es que muchas veces nos mentimos para seguir pecando. En el libro de los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky, él dice esto.
bueno, uno de los personajes dice esto: el que se miente a sí mismo y escucha sus propias mentiras, llega a no saber lo que hay de verdad en él ni alrededor de él. O sea que pierde el respeto a sí mismo y a los demás. Al no respetar a nadie deja de querer, y para distraer el tedio que produce la falta de cariño y ocuparse en algo, se entrega a las pasiones y a los placeres más bajos. Cuando alguien en la iglesia te dice: hermano, estás mal en esto que estás haciendo, y tú piensas: no, yo estoy en control, no afecto a nadie, no estoy mal, nada más se ve así. Temo decirte que eres esa persona de quien está hablando aquí de Dostoyevsky, que se está mintiendo a sí misma, que escucha sus propias mentiras. No estás viendo la verdad de lo que estás haciendo. Y no solamente no estás respetando a quienes buscan lo mejor para ti, sino que estás perdiendo también el respeto de esas personas. Y el problema puede ir todavía más allá de eso, porque el problema no está solo cuando alguien cree que está bien, aun cuando todos ven que está mal. El problema está cuando los demás comenzamos a verlo igual que esa persona. En el capítulo 5 de esta carta de Corintios, precisamente eso es lo que está sucediendo. Un hombre está en una relación inmoral ahí en la iglesia. Y la iglesia, en lugar de buscar corregirlo, se enorgullece de ser una iglesia de libertad. Y por eso Pablo aconseja: entreguen a ese tal a Satanás, a fin de que sea salvo en el día del Señor. Sáquenlo de la iglesia, es el consejo que les da. Espero que nunca tengamos que llegar a ese extremo, ¿no? De tener que expulsar a alguien de la iglesia por estar corrompiendo a otros. Pero en ocasiones va a ser un paso necesario. Aunque ese paso se toma con la intención, pues no de dejar fuera a la persona, sino de que esa persona allá afuera se dé cuenta de su pecado, lo abandone y regrese a la iglesia, pero a veces va a tener que hacerse. Dice el teólogo Paul Sampley que nuestra vida en Cristo nunca es solo nuestra, sino que siempre implica también cómo nos relacionamos con los que nos rodean. Nuestra vida en Cristo no se manifiesta simplemente por un cambio de actitud, sino que también debe marcar la diferencia en las opciones y decisiones que tomamos, las acciones que emprendemos y la forma en que nos tratamos, no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. ¿Nuestras acciones edifican a la iglesia o la destruyen? ¿Qué están haciendo tus acciones? Si tus acciones no edifican, ¿qué pecado tienes que abandonar para que lo hagan? ¿Qué pecado te está arrastrando lejos de Dios y lejos de la iglesia? La única vida que vale la pena vivir es una vida para Cristo, incluso a expensas de todo lo demás, incluido las riquezas, incluidos el trabajo, incluidos la salud, incluido el tóxico o la tóxica. Pablo nos exhorta a una vida que gire en torno a una relación con Dios y con los demás. Nuestra vida se debe de centrar en el amor, como Dios se centra en el amor. Cualquier cosa que te está alejando de eso no vale la pena. Y el consejo de Pablo es: abandónalo. Y a riesgo de sonar otra vez como un disco rayado, vuelvo a preguntar: ¿eres irreprensible? ¿Es tu ejemplo algo que está ayudando a la edificación de los demás en esta iglesia? ¿O está siendo esa levadura que está contaminando a los demás?